Quiero iniciar dando la bienvenida al doctor Clever Silva Saldumbide. Él estará con nosotros hablándonos de un tema bastante importante en cuanto al dolor del nervio ciático. Nos estará dando consejos y cómo llegar a tener un alivio y estar confortables. ¡Wow! El nervio ciático que es un dolor que aqueja. No sé si por el estrés, no sé si por los esfuerzos mal hechos al agacharnos, al incorporarnos. Vamos a ver qué nos dice el doctor Clever Silva. Bienvenido, doctor Silva. Adelante. Rosita María, buenas tardes. Hola, doctor. Amigos televidentes, radioyentes, buenas tardes. Pues hemos escogido para esta tarde un gran tema, un tema muy interesante, muy importante, extraordinariamente frecuente, porque es más del 90% de la gente que alguna vez ha padecido un levantamiento malo de pesos, algún evento, alguna caída, el mismo sobrepeso que tenemos bastante preocupante ahora, el sedentarismo, las malas posiciones, las posiciones viciosas por largos periodos de tiempo. Por respeto a los que están viendo, estamos a la par analizando con unas imágenes pero extraordinariamente buenas. Claras, ¿no? Que es de la Universidad de Oxford. Los films donde estudian los estudiantes de anatomía de la Facultad de Medicina de esa universidad, para que vean más o menos cómo es la estructura de nuestra columna. Porque en China, por ejemplo, a la columna le ponen un plano un poco desagrado, inclusive. Le dicen, si no está del todo bien, no está bien. Es decir, que no necesariamente nosotros tenemos que fijarnos en el dolor y nada más, ¿no? Sino ser un poco responsables en el asunto de cuidarla. Nosotros tenemos gimnasia, nosotros tenemos ejercicios para columna. La columna es el eje eléctrico de nosotros, como estamos viendo. Nuestra estructura ahí, por ejemplo, haciéndole un corte a las vértebras, vemos cómo baja esa masa en forma cilíndrica, que a la final son montones de millones de cables que están entorchados, digamos así, para que me entiendan, entorchaditos en una como membrana que tiene, ¿no es cierto? Entonces ahí baja, se distribuye a todo, absolutamente a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, primera premisa quizá, empecemos a respetar la columna. Empecemos sabiendo de que hay que tenerle un mecanismo preventivo, ¿no? Con natación, con hidromasaje, con masajes, y como se hace en los países desarrollados, pues un compañero, por ejemplo, trabaja en Tenerife, en las Islas Canarias, que él maneja pacientes, digamos, maneja personas que no tienen todavía ninguna enfermedad, sino es simplemente como un ABC, como un spa, ¿no? Entonces la acupuntura es restaurativa desde eso. Y claro, también para los casos peores, ¿no? Estamos leyendo también ahí lo que puede estar permitiendo que aparezca este daño, ¿no? Que le decimos, por ejemplo, dolor lumbar, lumbalgia. Lumbalgia viene de lumbo, cintura, algia, dolor. Le decimos también lumbo ciática, le decimos ciática. Todos estos términos están implícitamente explicativos desde el punto de vista médico hacia dónde se va, ¿no? Por ejemplo, lumbo ciática significa cintura, y hacia la pierna digamos, el nervio ciático hasta el dedo gordo. Nos vamos por la parte posterior del glúteo, nos vamos por la parte lateral de la pierna, por la parte posterior externa del muslo, y nos vamos hacia la pierna, la parte externa, hasta el dedo gordo, ¿no? Factores de riesgo ya dijimos. A veces, por ejemplo, personas que están frente a un ordenador ahora en esta pandemia terrible. Nosotros no nos fijamos cómo estamos sentados. A veces de pequeños nos enojamos con mamá porque dice siéntate bien, y dice ay mami, ¿no? Pero después nos pasa factura. Después nos dice escoliosis, que es estar torcido. Después nos dice reducción de los espacios vertebrales. Después nos dicen que tenemos artrosis. La artrosis es un término que no hay que temerle,
que simplemente lo que quiere decir es que está desgastado, que está degenerado en la unidad funcional. Nosotros tenemos, la unidad funcional significa vértebra, disco, vértebra, tendones, ligamentos y todo esto. Entonces eso se ha deteriorado el disco y comienza a haber degeneración y dolor, obviamente, ¿no? Como vimos en esos lindos gráficos, como sale el nervio justamente por esos agujeros y ahí comprime. Porque esto que estamos viendo ahorita es en la cintura. Entonces vemos cómo sale. Y el más grueso que ven ustedes, más o menos, ¿no? Digamos que ese, ¿no? Es el ciático. Y entonces, claro, el dolor va a ser intenso, el dolor va a ser incapacitante, a veces es desde un sobreestiramiento nada más, hasta lo que nosotros podamos imaginarnos, ¿no? Por eso nuestro miedo a veces en estos 30 y pico de años que veo es de la gente de que sea quirúrgico, de que me voy a quedar inválido, de que voy a quedarme en silla de ruedas. Entonces, claro, nosotros no esperemos esto, no esperemos, cambiemos nuestra mentalidad a ser más preventivos, porque incluso nosotros creemos que es solo la columna, pero como estamos viendo en el gráfico, de la columna salen nervios a que funcione bien todos estos órganos que nosotros vemos aquí. O sea, toda esta estructura que estamos viendo en estas partes del corazón, de pulmones, es que sale los nervios de la columna. A 3 centímetros tenemos inclusive una especie de fusibles, digamos así, ¿no? Esos fusibles son los que normofuncionan a los órganos, ya sea el hígado, ya sea el intestino, para que el intestino siga moviendo de una forma adecuada, para que haya buen reflejo cuando nos llame a orinar y todo esto, ¿no es cierto? Doctor Silva, una pregunta. Por supuesto. Nosotros, si nos sentimos afectados del nervio ciático, estamos con el dolor del nervio ciático, ya no podemos inclusive dar un paso, movernos, agacharnos, hacer nuestras actividades normales. No solo funciona el relajante muscular, no solo funciona el analgésico, es necesario recuperarle al nervio. ¿Cómo Exacto. lo recuperamos? Excelente pregunta, porque, a ver, aquí viene el análisis de lo que dice Rosita María. ¿Para qué el organismo tiene el mecanismo de alarma llamado dolor? ¿Sí? Entonces, los que manejamos dolor tenemos que explicar a la gente que existen dos tipos de dolores, el dolor útil y el dolor inútil, el dolor que no nos explica nada, el dolor que no nos alerta de nada. Por ejemplo, el dolor del cáncer, el dolor del herpes. O sea, ya está dada la enfermedad, ya está ahí esta lesión del herpes, y pese a estar ya curándose el herpes, duele una barbaridad. Pero un dolor alarma, un dolor útil, es el dolor de la columna, que nosotros deberíamos investigar qué está sucediendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es el dolor? A más de las cascadas y de todo el efecto de los mecanismos provocadores del dolor, nosotros también en nuestra farmacia interior tenemos efectos analgésicos, ¿no? Ya. Pero a la pregunta, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que como, para que me puedan entender, se pela el nervio, ¿no? Se pela una membrana que nosotros le llamamos mielina. Entonces es una vainita de mielina que forra al nervio y esto está pelado. Entonces lo que le hace la acupuntura es acelerar la remιελinización. Y no es que el ibuprofeno o el diclofenac sódico o el paracetamol nos está curando. No, nos está silenciando la alarma de dolor hasta que la divina natura vaya regenerando y restaurando para que nosotros no dejemos de tener el dolor. Por eso es que inclusive nosotros mandamos reposo en cama. ¿Pero quién hace reposo en cama? Seamos sinceros. ¿Mandamos reposo en cama 3 días? ¿Alguien hace? No. Dice, yo voy a aprovechar para hacer lo que falta en la casa. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que debemos entender que la mejor receta del mundo es el reposo en dolor lumbar. Y la posición es justamente poner un ángulo de 30 grados en la espalda,
con almohadas o si compramos, existe en el mercado un triangulito para la espalda, y ponernos también algo debajo de las piernas. Es decir, viene la cabeza así, sigue bajando En así, ángulo. baja en ángulo y sube en ángulo el muslo y baja en ángulo la pierna. Entonces, en esa posición, reposar. Y con eso Perfecto. hasta se desinflama, pero una maravilla el nervio, ¿no? Es Porque importante, es importante, doctor, primero desinflamar el nervio para luego entrar en ciertos ejercicios que hoy mismo en el video nos está recomendando, unas pequeñas flexiones, pero bien hechas, sujetas a un movimiento que nos dé el cuerpo, ¿verdad, doctor? sí, inclusive todo. O sea, factores que yo creo menester explicar porque a veces nosotros por las circunstancias de connotaciones de intimidad no exponemos, que yo a veces saco a luz aquí cuando vienen los pacientes. Por ejemplo, vino un muchacho de, qué sé yo, unos 35 años. Vino entre 3 personas ayudado. Entonces, posteriormente, en pocas terapias ya estuvo súper bien, pero bastante bien. Y después pasó, no pasaría unos 2 meses y viene otra vez. Entonces, la característica esta de la acupuntura, afortunadamente, no es curar por un tiempo y nada más, ¿no? Sino ya definitivamente, pero entonces hay que indagar qué es lo que sucede. Y entonces, claro, estábamos en la sala de varones, comenzamos a hablar del tema, del tema de las relaciones sexuales, y dice, no le creo, doctor. Dice, porque yo tengo 4 más de mi esposa. Entonces, claro, o sea, estamos hablando de cosas que no le ponemos sobre el tapete, De pero que van a palabras ser mayores. tremendamente imprudentes, ¿no? A lo que Rosita María dice. Entonces, claro, el reposo, estamos hablando de un reposo relativo, de un reposo para no seguir haciendo el ejercicio, no porque ya me siento bien. Ah, no, ya me siento bien. Vienen después de 15 días, doctores, que salí empujando el carro. Así salí empujando el carro. O si no, híjole, doctores, que no había quien haga. Entonces, claro, o sea, es nuestra idiosincrasia, ¿no? Es nuestra idiosincrasia. Doctor Silva, cuando nosotros vamos descuidando y haciendo oídos sordos a estos dolores, en algún momento estos se van agravando y nos pasan factura en cuanto a columna y también puede ser en las extremidades inferiores, doctor. ¿Sí? Otra parte idiosincrática nuestra que es importantísimo tomarla en cuenta, ¿no? Nosotros no acudimos por las características incluso socioeconómicas. O sea, me cuesta mucho ir donde el doctor. Entonces, preferible comienzo a esto de ya me ha de pasar. Después del ya me ha de pasar, sigue complicándose, me voy a la esquina. Y entonces a Luchito de la farmacia, Luchito, deme un neurobión o un doloneurobión. Nosotros ya, chetitas, que nos convertimos en médicos, ¿no? La vecina, El el complejo B. compadre, la comadre, ya sabe qué tienen que dar. Entonces dice, el doloneurobión, ve vos que estás estudiando medicina, ¿qué me tomo? Y entonces al especialista, como digo yo, entre comillas, gateando, ¿no? Ya de que las cosas están muy Están complicadas, graves. ya de que las cosas, y como digo, claro, o sea, no esperemos. Doctor, en una imagen paralela a estas vimos que aplicaba moxibustión, porque también me habían llamado la atención de que quiere que les explique un poquito en qué consiste la moxibustión. Si bien es cierto, ahorita estamos topando el dolor del nervio ciático, pero también podemos entrar un poquito en aplicación de la moxibustión justamente en el tratamiento de este mal del nervio ciático. Por supuesto, la característica de este tipo de dolor, ¿no? Porque nosotros tenemos un arsenal generoso dentro de la medicina tradicional china, pero obviamente los posgrados que programan estos para nosotros los occidentales, en función de una beca, la UNESCO, en esos 3 años es un año de idioma para estudiar chino, pero en inglés, porque el español no nos sirve, como yo sé decir, solo para la ducha, para cantar la canción Ecuatoriano Soy, pero del resto no sirve de mucho, y en los 2 años de especialidad. Pero
habían muchos más años para nosotros hacer quiropraxia, para nosotros hacer herbología, pero en los 2 años de acupuntura se aprende también la moxibustión, que no es otra cosa más que una hierba que se llama Artemisa, es el nombre, ¿no? Pero los chinos acordaron universalmente que se llame moxa, y la combustión de la moxa es moxibustión, ¿no? Está unida a las palabras nada más. Entonces eso ¿Qué se hace quema, la moxibustión, doctor, el rato que comienza? acelera y desinflama, acelera la desinflamación de una Ya, manera muy significativa, de una manera bastante importante, porque mete calor al cuerpo. Y claro, es bastante curioso para las personas que pueden ver esto y testimoniar, ¿no? Porque ¿qué sucede? Es la aguja, después viene la hierba en la cabeza de la aguja y se le prende estando insertado en el cuerpo, ¿no? Entonces, si yo como persona ajena al cuerpo que está insertado, cojo la aguja y yo me quemo. A mí se me ampolla, pero en cambio a la persona que está insertada la aguja no pasa nada. no le pasa nada. Ujú. Y la hierba llega al rojo vivo, ¿no? Entonces se crea un campo electromagnético fantasmagórico, y de eso proviene el efecto antiinflamatorio, porque se liberan de nuestra farmacia interior, como insisto, todos los antiinflamatorios que nosotros tenemos en un eje desde el cerebro para abajo, para ordenar que se liberen los analgésicos y los antiinflamatorios. Doctor, en las recomendaciones suyas, además de la acupuntura, de la moxibustión, que vendrán paulatinamente durante el proceso de curación, ¿también recomienda usted alguna ayuda en casa, a más del reposo, doctor? Me refiero a una compresa porque me están preguntando, una compresa de agua tibia, agua con sal, agua que se ayude con algún antiinflamatorio o desinflamante. Sí, Rosita María, excelente pregunta, diría yo, desde el punto de vista del desconocimiento que existe nuestro. En el medio, si utilizo hielo o utilizo termoterapia. Exactamente, doctor. O sea, crioterapia o termoterapia. Entonces, aquí viene la confusión de la gente, porque es contraproducente la una o la otra si es que la usamos mal, ¿no? Ya. La crioterapia es muy buena, Sí. exclusivamente, la crio, o sea, el hielo, la fundita de hielo, o los paños helados, lo que usted quiera, es muy buena cuando se trata de algo traumático, por favor. No. Cuando se haga, o sea, golpe, ¿no? Posterior, el inmediato posterior a ese golpe. Eso es la creencia oriental, ¿no? Y para el resto de dolores, sí viene la termoterapia, ya sea rayos infrarrojos, que existe el efecto antiinflamatorio también importante, ya sea el masaje, ya sea las compresas puede ser de agua de manzanilla o de agua con sal, que ayuda por el cambio de presión osmótica, ayuda mucho para deshinchar, ¿no? Entonces, compresas, cualquier tipo de crema antiinflamatoria o en spray que nosotros tengamos a la mano, ya sea de cualquier producto. Doctor Silva, un masaje en el momento mismo de la inflamación, ¿es aconsejable o no? ¿O esperamos que el nervio ciático se desinflame para proceder a ciertos ejercicios, a ciertos masajes que de alguna manera le van a aliviar? Sí, tiene que ser realizado por un fisioterapista o por una persona capacitada, por un fisiatra, los ejercicios. Pero sí aconsejamos nosotros, a la par que estamos haciendo la acupuntura, la fisioterapia, ¿no? Yeah. Lo que no aconsejamos es que no vaya a hacer zumba, que no vaya a seguir alzando pesas, que no vaya a seguir empujando carros, que no vaya a seguir barriendo, que no vaya a seguir haciendo imprudencias, levantando Mire, doctor pesos. Silva, en algún momento yo escuché por boca de mayores que se escucha, ¿no? Y dice, te duele la cintura, te duele la cadera. ¿Y qué hiciste? Barrí, aspiré, trapié. O sea,
todo lo que uno hace en casa. ¿Y cuál es la respuesta? Pues si la escoba, el trapeador, la aspiradora es un veneno para eso. Es cierto eso, doctor, porque en realidad la verdad es que, pero bueno, sí, cuando a mí me ha dolido y me pongo en primera persona y como ejemplo, en realidad cuando sí molesta, doctor, el trapear, el aspirar, el fregar pisos, el barrer, sí que duele. Bueno, de una forma de inicio me estaba un poquito sonriendo porque a ver, ¿qué se me vino a la cabeza? Una broma que sabemos hacer en el Que le van a poner a usted a consultorio. trapear en lugar de las otras personas que lo hacen No, en casa. la broma del consultorio es que, o sea, tendrás que conseguirte un enamorado de plata, o sea, para que no hagas nada. ¿Un enamorado de qué? Un enamorado de plata, de dinero, un enamorado acomodado. Esas ¿Para son qué? las Es recomendaciones. que, sería la única forma de uno no hacer lo que, si es que se hace de una manera permanentemente, incesante, diaria, todo. La ¿Cómo no? Las posición, exageraciones, yo les, doctor. yo les explico. La posición que uno hace para hacer toda labor de casa, las Ujú. doras, digo yo, ¿no es Las cierto? Es domésticas. un poco para que me entiendan de lo que está así el cuerpo, hacer un poco así para lavar, para planchar, para barrer, para trapear, para lavar trastes, para cocinar, o sea, para todas las AR hay que inclinar un poco la espalda. Y entonces, ¿en dónde está la afectación? Es aquí, en la cintura, Ya. ¿no? Y entonces, claro, en el caso que yo tenga un problema peormente, digamos como mecánico, ¿no? Que ya nos hayan detectado con una resonancia magnética, un desplazamiento o un aplastamiento y una herniación del disco, ese blanquito que estamos viendo ahí. Ujú. Entonces, ese blanquito es como aplastar una tortilla de papa. ¿eh? Al aplastar una tortilla de papa no es que se hace pequeña, pues. Al aplastar una tortilla de papa sale a uno de los lados. Y Se entonces, riega. desafortunadamente, es el nervio que está con la flechita esa, ese nervio le empuja. Y entonces ahí comienzan los avatares nuestros de estar peregrinando a nivel profesional. Y qué es lo que queremos oír. A veces es quirúrgico mismo, pero nosotros queremos oír que no lo sea. Yo vengo a verle a usted, doctor, para ver si usted me dice que no es quirúrgico. Y no, pues, o sea, no es esa la intención. La intención es ser éticos y honestos en cuanto a qué es lo que necesita el paciente. Del un lado y del otro. Hay profesionales que no practican la neurocirugía, que son complacientes, clientelares, y les dicen, no se opere. Pero solo por retener al paciente y sacar sus rubros. O si no, quizás, ¿no? No todos tenemos esta rectitud de criterios y dice, no, esto hay que operarle. Y quién sabe que no necesariamente el grado de su herniación es quirúrgica. Entonces, claro, buscar un criterio profesional y ético, Y ético, ahí sobre está el todo eso. problema. Sí, Ahí está el problema. sí. Doctor, yo le agradezco muchísimo.